Días o buenas tardes a todos. Hola, buenos días o buenas tardes a todos, dependiendo de dónde nos veáis. Bienvenidos a un nuevo webinar de la serie Latin Hard Rounds. En esta ocasión vamos a hablar de la intervención de Norwood y de los resultados actuales con este tipo de operación. Melissa, next slide, please. Hoy tenemos una serie de ponentes pues muy relevantes con respecto al tema que vamos a tratar hoy. En primer lugar, hablará el doctor Cristian Pizarro. El doctor Cristian Pizarro es un cirujano de reconocido prestigio internacional con muchos años de experiencia con la operación y una persona que no solo se entrenó, sino que además trabajó con el doctor Norwood, con lo cual pues nos podrá dar una excepcional perspectiva de lo que ha sido la evolución de la enfermedad, la evolución de la intervención quirúrgica y que nos va a hacer entender mejor la situación actual. Después de él hablará el doctor Lorenzo Galetti. El doctor Lorenzo Galetti, un cirujano cardíaco también muy reconocido, actualmente trabajando en el Bambino Gesù de Italia, de Roma, de Italia, y que también tuvo el placer y el honor de trabajar con el doctor Norwood. Nos va a hablar un poco de las técnicas quirúrgicas y de la operación de Norwood. Después del doctor Galetti hablará el doctor Henry Justino. Henry Justino es un hemodinamista, es un cardiólogo intervencionista, también con muchísima experiencia en cardiología intervencionista en general y en particular con la intervención de Norwood, y que se está trabajando en el Hospital Radish Children de San Diego. Por último, tenemos como speaker al doctor Christopher Mascio. El doctor Christopher Mascio es un cirujano que ahora mismo está realizando una serie de estudios muy interesantes usando la base de datos del STS sobre los resultados actuales de distintas operaciones y también incluyendo variables como el volumen y variables institucionales. Él es el jefe del Centro del Corazón del Hospital de Niños de Morganton en West Virginia. Por último, si da tiempo, tendremos una pequeña introducción de casos clínicos para facilitar la discusión, que será por parte del doctor Waldman del Hospital de Niños de San Antonio. Sin mayor dilación y agradeciendo a todos los que estáis ahí por vuestra atención y a los speakers por haber participado gentilmente, paso la palabra al doctor Pizarro. Sí. Muchas gracias, Víctor. Es un placer poder estar aquí en esta webinar, para el cual tenemos la posibilidad de hablar un poco acerca de la intervención de Norwood. Y yo he tenido la oportunidad de trabajar con el doctor Norwood durante la época de mi entrenamiento, hacer cirugía experimental de laboratorio, luego entrenamiento cardioquirúrgico y eventualmente trabajar como su asociado más joven. De manera que tendré alguna, ¿cómo se dice?, bias, perjuicio acerca de las opiniones que pueda vertir en ese sentido. Y lo que quería, primero que nada, es un poco hablar acerca de la trayectoria, de la historia, de cómo se desarrolló este tipo de tratamiento para esta condición, la cual fue descrita inicialmente por Maurice Lev, que fue publicada en los años 50, y luego Bharati y Lev hicieron una descripción más acabada de la anatomía quirúrgica, de la hipoplasia del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y probablemente el trabajo más conocido es el trabajo de Noonan y Neiras, en el cual publicaron un análisis de 101 casos a finales de los años 58. Pero uno de los reportes clínicos más precoces, más tempranos, fue este reporte que fue publicado en JAMA en los años 60 del Hospital de Niños de Toronto, donde escriben un poco la historia natural de estos niños. Como pueden decir que en general lleva a la muerte en el periodo neonatal, y que en general la sobrevida promedio de estos niños fue de 4,2 días con una duración máxima de 7 meses, lo cual probablemente depende del hecho de que el ducto arterioso
permanece abierto por un periodo de tiempo y hacen hincapié acerca del hecho de que básicamente no hay esperanza para estos niños, a pesar de que sería deseable poder diferenciar esta condición de otros casos que pudiesen ser tratados. De manera que lo que se sabía entonces es que en general esta era una lesión relativamente común y en el cual acusaba, ¿no es cierto?, era responsable por 25% de las muertes en las primeras semanas de vida y que nadie sobrevivía al año y que una de las características que fueron identificadas fue el hecho de que la mayoría de estos pacientes tenían un peso de nacimiento normal y que la incidencia de lesiones extracardíacas era baja, lo cual hacía que estos niños fueran de alguna u otra manera sanos. Y una de las primeras descripciones del manejo de esta lesión fue en los años 70 por Kaler, lo cual básicamente concluyó que existían varios requisitos para poder hacer un bypass del lado izquierdo del corazón en forma exitosa y que se necesitaba una comunicación interauricular o un drenaje venoso anómalo que no estuviese obstruido, que existiera alguna conexión arterial o una conexión a través de una CIB para el tracto de salida, que existiera una aorta normal sin hipoplasia o coartación importante y que la resistencia vascular pulmonar fuera baja y que existiera una condición de perfusión coronaria normal. En forma similar, este grupo en Japón, del doctor Shima, en los finales de los años 70, describió un paciente de 58 años que inicialmente fue paliado, pero el paciente eventualmente sucumbió a los 20 días de vida por un desarreglo metabólico que probablemente fue acidosis láctica por un problema de perfusión. Ahora, hubo otro tipo de trabajo que sirvió un poco en forma preliminar para poder ayudar al desarrollo de esta terapia y que fueron los trabajos asociados con el tratamiento del arco aórtico interrumpido, así como del manejo de la atresia aórtica con un ventrículo izquierdo normal. Y como vemos, el doctor Doty en Utah publicó acerca de un procedimiento nuevo para la paliación del paciente con corazón hipoplástico, que consistía en dos anastomosis con tubo protésico, uno para la aorta y otro para la arteria pulmonar, sin lugar a duda que permanecía difícil el poder saber cuál es la mejor manera de poder establecer flujo sanguíneo pulmonar. De manera que en ese entonces, este grupo de gente, que era el grupo del staff del Hospital Niño en Boston, como vemos, Aldo Castañeda y Bill Norwood, que llevaba 2-3 años de post-entrenamiento, post-beca, y un Giovanni Stellin muy joven en esa época, y Aldo teniendo una práctica muy grande, básicamente ha desafiado o le ha dado la idea a estos muchachos jóvenes para que puedan ver si pueden ingeniar alguna manera de poder tratar a estos niños que en esos días ni siquiera se les daba prostaglandina, los dejaban en un rincón en la unidad de cuidado intensivo hasta que el ducto se cerrara y ellos fallecían. Y ahora, ¿qué es lo que facilitó esto? Bueno, obviamente que esta gente, sobre todo Norwood, que era un cirujano que era muy joven, que tenía bastante tiempo en sus manos y que una persona de gran capacidad en cuanto al entendimiento de las cardiopatías congénitas y una gran capacidad analítica, que ha incorporado principios fisiológicos que fueron descritos por la doctora Rabinovich acerca de la resistencia vascular pulmonar, y así como de Fontana y Kreutzer acerca de la conexión sistémico-venosa hacia el pulmón. Y obviamente que venía de una escuela de haber sido entrenado en la Universidad de Minnesota, Fort Wagenstein, donde existía esta idea de que había que, en forma sistemática, tratar de persistir en el desarrollo de nuevas ideas. Obviamente tenía una gran habilidad técnica y fue capaz de crear un grupo funcional muy compacto, muy bueno, y tan importante como todo fue el hecho que tenía un grupo ¿no es cierto?, de soporte a través de su jefe, que era Aldo Castañeda, que básicamente lo apoyó en este proyecto. Y ellos rápidamente llegaron a la conclusión de que había que
establecer varios principios de tratamiento, como era, para que esto funcionara, que existiera un tracto de salida del ventrículo sistémico, que no tuviese obstrucción, que se pudiera regular el flujo sanguíneo pulmonar y que existiera una creación de una CIA para que el egreso de la sangre de las venas pulmonares fuera sin restricción. Y es así como publicaron su primer trabajo en los años 80, en los cuales, como podemos ver, han ligado el ducto arterioso, han puesto un cerclaje, una banda en la arteria pulmonar principal para controlar el flujo sanguíneo pulmonar y han puesto un conducto del ventrículo derecho, que es el ventrículo sistémico, a la aorta descendente. Esto rápidamente fue modificado a través de, ¿no es cierto?, aprendizaje y observación de pacientes, a través de lo que fue la primera publicación exitosa, que fue una reconstrucción del arco aórtico que completa, lo cual el principio era de que una vez que el arco fuese reconstruido y el tracto salía, eso no se va a tener que tocar nuevamente. Y luego un conducto del ventrículo derecho, la arteria pulmonar, que fue lo que eventualmente el doctor Sano revisó. Más tarde, el problema de este conducto es que fue construido con un tubo de Dacron que era muy grande, de manera que había que aplicarlo con puntos, lo cual creaba complicaciones. Y obviamente el trabajo, ¿no es cierto?, de referencia en el New England Journal of Medicine en los años 83, donde, como vemos, ellos la reconstrucción del arco aórtico es la misma, pero vemos que la manera de proveer flujo sanguíneo pulmonar es a través de un shunt, que en este caso es un shunt central. Otros cirujanos en otros centros seguían persistiendo con la idea de tener un tipo de reconstrucción del arco aórtico que también fuese posible y susceptible de crecimiento, con una ligadura del ducto arterioso, y tratar de crear flujo sanguíneo pulmonar a través de una fenestración que con diferentes técnicas permaneció como el talón de Aquiles de estos pacientes. Ahora, el grupo de Norwood eventualmente publicó en Circulation en el 83 una serie de cateterismo y evaluación hemodinámica de estos pacientes, y como vemos, hubo una modificación desde banding la arteria pulmonar a uso de un shunt, lo cual significó un paso importante adelante, que fue muy importante. Y como vemos que algunos de estos pacientes, como este paciente aquí y este otro paciente, fueron los pacientes que eventualmente fueron los que sirvieron como base para el reporte que fueron sobrevivientes a Operación de Fontán. Y ellos fueron los pacientes descritos en el artículo del New England Journal. Ahora, ¿cuáles fueron los avances importantes que ocurrieron? Uno fue la disponibilidad de prostaglandina, de manera que esta cirugía no se tuviese que hacer en la mitad de la noche o en horas que no fueran convenientes, porque no existía prostaglandina y el ducto se iba a cerrar. El otro fue el uso de material de humo injerto para reconstruir el arco aórtico, lo cual siempre existía problema importante de sangramiento, y es así como llegaron a la conclusión de que el uso de sangre fresca sería lo mejor, y luego el uso de un sistema de aspiración o de drenaje abierto, de manera de poder evitar el taponamiento de estos pacientes. Y a través de acumulando experiencia, llegaron a entender en forma mucho más acabada acerca de la importancia del balance del flujo sanguíneo con el flujo sistémico y la perfusión coronaria, y de manera de poder evitar hipotensión y disminución de la perfusión coronaria, disfunción ventricular, etc. Y eso lo vinimos a entender un poco más a través de este trabajo que fue publicado por el grupo de Michigan, donde ellos establecieron que existía una diferencia importante entre los pacientes con corazón hipoplástico izquierdo y aquellos con otro tipo de cardiopatías congénitas, donde no existe robo coronario, y que eso no solamente está presente en el reposo, pero también en las pruebas de provocación. Al mismo tiempo, y un poco más tarde, el grupo de Loma Linda describió acerca del manejo de estos pacientes con trasplante, lo cual abrió otra puerta de posibilidades, y esto potenció un poco acerca del el entusiasmo para poder establecer
un manejo tipo paliativo para poder ayudar a estos pacientes. Ahora, algo que se reconoció en forma temprana fue el hecho que en la transición de la cirugía de Norwood, ¿no es cierto?, a la operación de Fontan, existían algunos pacientes en los cuales había una disminución del volumen ventricular importante, con disminución del compliance de ese ventrículo, que estos pacientes estaban sumamente taquicárdicos, tenían bajo débito cardíaco, y a través de observaciones hechas por ecocardiograma, en especial Alvin Chin, en el Hospital de Niños en Filadelfia, se dieron cuenta de que probablemente esto se debía a una disminución rápida y abrupta del retorno venoso y de la precarga de estos pacientes, de manera que de ahí vino la idea de interponer un estadio intermedio, como sería la operación de Mifontano o Glenn bidireccional, y como vemos en este cuadro aquí a la derecha, que la mortalidad disminuyó prácticamente en 2/3, de manera que esto ya pasó a ser una etapa intermedia uniforme en estos pacientes. De manera que de tratar de lograr el éxito con un procedimiento, hubo un mucho mayor entendimiento acerca de que esto era un proceso. Y ese proceso requería preservación de la función ventricular, así como un procedimiento que permitiera la maduración y el desarrollo del territorio vascular pulmonar para poder permitir que estos niños pudiesen llegar a una circulación univentricular de Fontan. Y este sería básicamente el esquema. Norwood con una cirugía para disminuir la carga de estos pacientes a los 4 o 6 meses y luego una operación de Fontan. Y la Sociedad de Cirujanos Congénitos tuvo varias publicaciones en estos grupos de pacientes con atresia aórtica, como vemos que hay una disminución notable de la sobrevía en forma gradual en las publicaciones con 10 años de diferencia, y se identificaron algunos factores de riesgo, como fueron el peso, así como la edad del paciente, y así como la duración de la cirugía, y el sitio de donde fue la fuente de flujo sanguíneo pulmonar tuviese origen. A medida que estos pacientes iban sobreviviendo, además, hubo un reporte acerca de pacientes que tenían una mortalidad en el interestadio, y esta es una serie de autopsias del Hospital de Niños de Boston que ha descrito, ¿no es cierto?, que las raciones residuales juegan un papel muy importante en este caso. De manera que hubo, a partir de esto, una serie de modificaciones quirúrgicas, así como modificaciones del manejo perioperatorio y del monitoreo de estos pacientes, y obviamente que hubo modificaciones de perfusión, y cada centro tiene su manera de poder hacerlo, pero el hecho de poder hacer cirugía con circuitos mucho más, con volumen de cebado mucho menor, y de manera de poder lograr que un paciente luego de la cirugía sea un paciente que tenga apariencia normal y que no tenga 2 o 3 kilos de sobrepeso por asunto de edema. Pero sin lugar a duda que la modificación más importante fue la vuelta al uso de un conducto del ventrículo derecho de la arteria pulmonar en vez de un shunt sistémico pulmonar, por el hecho de que disminuye el robo diastólico y mejora la perfusión coronaria. Otras modificaciones fue el manejo del arco distal y la resección de la aorta con una anastomosis interdigitante, así como el uso de cómo se crea la anastomosis proximal en el ventrículo derecho. De manera que luego que hubo una mejoría de la sobrevida, vemos que hay condiciones que ya serían de mayor riesgo, que son pacientes que tienen obstrucción venosa pulmonar, obstrucción del arco aórtico recurrente, regurgitación tricuspidia, disfunción ventricular derecha, arritmias y otras condiciones como comorbilidades importantes. Y para esto ha aparecido, ¿no es cierto?, o se ha utilizado el procedimiento híbrido, del cual se hablará un poco más adelante, que obviamente abre la oportunidad de poder paliar a estos pacientes en una forma mucho menos invasiva. Nuestra experiencia, ya publicada hace un tiempo atrás, demostró eso sí que, sobre todo en esos pacientes que se presentan en forma tardía, si la función de órganos persiste, como por ejemplo insuficiencia renal o algún otro tipo de función orgánica, la sobrevida se ve comprometida. Pero si eso se puede resolver sin secuela, obviamente que la sobrevida se ve mejorada. De manera que hoy en día podemos
detallar el manejo, y esas variables a considerar serían la edad, la anatomía, problemas genéticos, condiciones asociadas, el tipo de shunt y la perfusión, de manera que podemos tener básicamente un nuevo modelo en el cual podemos intervenir en el paciente ya en edad fetal con la idea de quizás poder mitigar el desarrollo de un corazón hipoplástico izquierdo. Si eso no funciona, obviamente luego del nacimiento, hoy en día hacemos imagen del sistema nervioso central, así como test genético, y ahí podemos elegir en base a la información que tenemos este tipo de intervenciones. Y luego, si se sigue la vía del ventrículo único, una cirugía para remover el volumen, ¿no es cierto?, a los 4 o 6 meses, la posibilidad de una reparación biventricular y luego operación de frontal y quizás el reclutamiento del ventrículo para lograr una circulación ventricular un poco más tardía. De manera que ha existido una cantidad de evolución importante con una gran mejoría de la sobrevida. Aún existe un porcentaje, ¿no es cierto?, una subpoblación de pacientes que tiene una morbilidad y mortalidad alta, y obviamente que el desarrollo neurológico de estos pacientes es la próxima frontera a conquistar. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Pues bueno, pues muchas gracias por tu presentación, muy interesante. Pasamos al siguiente ponente, el doctor Lorenzo Galetti, desde Italia. Lorenzo. I think you're muted. You're right. Yeah, you Tienes are. razón. ¿Veis las diapo? Sorry, Sorry que antes funcionaba. Ah, tengo que condividir. Si no condivido, justo. Ok. ¿Veis las diapo ahora? Sí se ve bien, Lorenzo. Adelante. Perdonáis que me olvidaba de condividir la pantalla. Vale, muchas gracias para la invitación. El sentido que intenté de dar a mi presentación es efectivamente contestar un poco a esta pregunta, ¿no? Si todo lo que yo aprendí de la operación de Norwood cuando me formé sigue siendo válido. Esto es básicamente, esto ha sido muchas horas. Aquí es una foto de hace años cuando trabajaba en Suiza, así podéis reconocer yo a la derecha con el pelo no blanco, el doctor Malek, que está entre Norwood y Castaneda. Y muchas de estas sesiones, una de las cosas que siempre el doctor Norwood decía que la etapa primera era una operación relativamente sencilla, sobre todo reproducible, y que el resultado de la intervención dependía del manejo postoperatorio. Yo creo que, sin embargo, es cierto que es una intervención reproducible, pero técnicamente probablemente estaba sencilla por alguien que tenía un gran talento técnico, porque sigue siendo una operación en la cual se necesita tener una sensación importante de reconstrucción tridimensional. Si bien es una cirugía extracardíaca, para realizarla se debe considerar un periodo de isquemia cardíaca y cerebral. Y además se necesita de conocer muy bien la fisiopatología del corazón univentricular. Una vez más, ciertamente la operación es sencilla, pero como podéis ver en este video, la dificultad no es la misma si tienes, por ejemplo, una aorta ascendente de 5 o 6 milímetros, como en el caso que está encima a la izquierda de la pantalla, o tienes una aorta ascendente de 1,5 milímetros. Para eso
el factor técnico de la operación es muy importante. Y en ese estudio de hace algún año se analizó la calidad del gesto técnico. El procedimiento de Norwood se dividió en 6 subprocedimientos y para cada uno de ellos se podía intentar de dar un puntejo, un score al subprocedimiento, de manera que podía ser óptimo, adecuado o inadecuado. Aquí veis los 6 subprocedimientos, ¿no? La reconstrucción proximal de la raíz aórtica, la reconstrucción distal del arco, cómo se ha trabajado en la perfusión coronaria, la septostomía e il flujo pulmonar. Todo esto se traduce no solo en una supervivencia libre de trasplante, sino también en días de ventilación y estancia en cuidados intensivos con mayor morbilidad, la cual puede afectar, como hoy en día sabemos, el desarrollo cerebral. Quindi, primer punto, la intervenzione è sicuramente riproducibile, però tecnicamente è una operación, a mi manera de ver, todavía demanding. El segundo punto, como dije antes, me enseñaron que el resultado dependía del tratamiento postoperatorio y que la clave era mantener alta la resistencia pulmonar. Tanto es así que Norwood ideó un sistema de ventilación en el cual se añadía CO2, carbón dióxido, a los gases. ¿Por qué esto? Porque esto permitía de mantener una buena expansión pulmonar, evitar la atelectasia, pero no conducía a hipocapnia, a alcalosis respiratoria. Se añadía CO2 por mantener un cierto nivel de acidosis respiratoria. ¿Por qué? De manera, esta diapo ya la ha hecho ver Cristian. Hoy es obvio para todos, pero hace 30 años así no lo era. Norwood era un gran experto en fisiopatología y comprendió, enseñó que el ventrículo único, incluso en las condiciones ideales, la que decimos de QPQS igual a la unidad, es un ventrículo que tiene que trabajar por 2 circulaciones. De consecuencia, el ventrículo trabaja el 200% del ventrículo sistémico normal, ¿no? Norwood, curiosamente, decía que cuando la saturación arterial se sube, el trabajo ventricular se sube más. Y él decía siempre que en estas condiciones, ¿no?, de saturación arteriosa alta, todos están contentos, padres, médicos, enfermeras, neonatólogos, etc. Pero el único que no está contento es el ventrículo del recién nacido porque tiene que trabajar, como veis en el esquema aquí abajo, 3 o 4 veces el normal. Ese ventrículo es un ventrículo que tende necesariamente a descompensarse y si lo hace de forma aguda se establece un círculo vicioso que lleva al colapso cardiocirculatorio porque los mecanismos de compensatorio que nosotros tenemos en frente, por ejemplo, a una perfusión sistémica inadecuada y acidosis metabólica es la hiperventilación con consecuente alcalosis respiratoria para compensar. Esto está bien en el corazón normal biventricular, en la circulación biventricular, pero no es un mecanismo compensatorio válido en la circulación univentricular. Sin embargo, con el tiempo hemos aprendido 2 cosas. La primera es que el shunt, la fístula sistémica pulmonar, per se es en sí mismo una resistencia, especialmente cuando se utilizan shunts pequeños. Norwood utilizaba shunt de 4 milímetros. Mi generación ha empezado a utilizar los shunt de 3,5, sino de 3. Y la segunda consideración es que para garantizar o aumentar la disponibilidad de oxígeno en los tejidos es mucho más eficaz actuar sobre la resistencia sistémica y a partir de aquí se introdujeron estrategias centradas en la vasodilatación sistémica en lugar de la vasoconstricción pulmonar.
como dijo Cristian, la introducción, o bien más, la reintroducción del conducto ventrículo derecho arteria pulmonar ha contribuido a una mejora adicional en la supervivencia, especialmente en las instituciones con bajo volumen de procedimiento de Norwood. Esa modificación ciertamente no afecta la carga de trabajo ventricular, que siempre tiene que bombear para dos circulaciones, pero ha transformado la fisiopatología al cambiarla da una fisiopatología de shunt a una fisiopatología de bending, con consecuente eliminación del robo diastolico, que era la causa más importante del colapso cardiocirculatorio acuto. El efecto de la introducción de la modificación conocida mejor conocida como intervención de Sano, ha sido analizada en profundidad en este estudio que todos conocen, que es el Single Ventricle Reconstruction Trial. Ese estudio es importante porque no solo ha analizzato l'effetto del tipo de comunicación, del tipo de fuente de flujo pulmonar, ma ha generado muchísimas informaciones en el manejo de los ventrículos únicos y sobre todo del corazón izquierdo hipoplásico. En cuanto a la supervivencia al año, el ensayo, el trial clínico confirmó los resultados que en este momento ya venían de numerosos estudios individuales que indicaban el uso del conducto ventrículo derecho arteria pulmonar como que confería un beneficio en términos de supervivencia libre de trasplante al año, como pueden ver en la porción, izquierda de la diapositiva. Eso era particularmente cierto en centros con menos experiencia, con menos números del procedimiento de Norwood. Y también, aquí no está representado, pero en la forma de corazón izquierdo hipoplásico caracterizada da atresia aórtica, en la cual el flujo coronárico es necesariamente retrógrado y la aorta ascendente más pequeña. Sin embargo, el beneficio inicial se pierde a medida que aumenta el seguimiento, porque los resultados del trial a 6 años nos dicen que la supervivencia son iguales, ¿no? Probablemente la adopción del Sano ha contribuido a convertir la mortalidad temprana por ciertos subtipos de riesgo y la ha convertido en mortalidad tardía. La otra cosa que nos ha enseñado es que el utilizo del procedimiento de Sano, del beneficio en términos de supervivencia, se paga, pero en el tiempo con un mayor número de procedimientos de las arterias pulmonares. Aquí en el esquema de la derecha lo podéis ver esto, es un gráfico que nos enseña la libertad de procedimientos quirúrgicos o intervencionales sobre las arterias pulmonares. Now, cuando hemos escrito las líneas guías sobre el procedimiento de Norwood, comprendimos, ya lo habíamos comprendido, pero hemos metido por escrito que algunos factores de riesgo relacionados con la mortalidad no pueden modificarse. Cualquier procedura se envían mediante la adopción de diferentes procedimientos. Esto probablemente sigue cierto, incluido si se considera la adopción del procedimiento híbrido, del cual vas a hablar más allá. Algunos de estos factores de riesgo que veis aquí, por ejemplo, el problema de la válvula tricúspide, quizá puede ser modificado solamente, exclusivamente mediante la adopción de una política de trasplante, la cual, recuerdo, transforma un problema cardíaco en una enfermedad sistémica. Además, por lo menos en Europa, de estar gravemente limitada por el número de donantes. Aquí es un análisis muy pequeña, son mis 2 primeros años en el Hospital Bambino Jesús. Como veis, estos son los números de Norwood y solamente para decirle que aquí vemos como 2 de los 3 pacientes que fallecieron en este periodo eran pacientes
ambos de embarazo gemelar nacido a las 37ª semana de gestación. El último punto de mi charla se refiere una vez más al resultado, ¿no? Durante mucho tiempo se ha considerado que el resultado del corazón izquierdo hipoplástico dependía casi exclusivamente para la mortalidad temprana en la etapa primera. De hecho, esto es probablemente verdad. Se observa la experiencia inicial del CHOP, el Children's Hospital Philadelphia, donde se formó Christian, en donde el Dr. Norwood ha desarrollado toda la experiencia inicial. Como veis, por cada intervalo de tiempo, la mortalidad precoce, la mortalidad se concentra en torno al tratamiento inicial. Pero si nosotros consideramos que el punto final del tratamiento del corazón izquierdo hipoplástico tiene que ser una operación de Fontan perfecta, hemos aprendido que hay varias cosas a tener en cuenta durante el seguimiento. La función del ventrículo derecho y de la válvula tricúspide, la perfusión coronárica y el desarrollo del árbol pulmonar, que es crucial para una Fontan perfecta. Alguno de estos problemas se puede convertir en verdaderos obstáculos que no permiten de continuar el camino hacia la paliación univentricular. Por lo que reguarda la función ventricular, una de las cosas más importantes es el desarrollo o dejar un enfermo con coartación residual al momento, durante el procedimiento de Norwood, o la coartación que se desarrolla en el tiempo. Aquí puede ver el impacto de los pacientes que desarrollan coartación sobre la función ventricular derecha. Esto es una de las cosas más importantes a monitorizar durante el seguimiento. También porque si los pacientes tienen comunicación sistémico-pulmonar con un shunt, uno de los criterios de diagnóstico de recuartación, que es el gradiente, puede no manifestarse por la presencia del shunt sistémico pulmonar. Y la primera manifestación de recuartación puede ser una disfunción del ventrículo derecho. De la misma manera, hemos aprendido que la función ventricular derecha puede recuperar si se diagnostica en manera temprana y si se trata en manera temprana la ricortazione. Il secondo punto è la valvola tricuspide. La valvola tricuspide es algo de muy importante en el corazón izquierdo hipoplásico, porque la válvula tricuspide tiene dos problemas. Un problema orgánico es el hecho que la función de la válvula tricuspide está muy correlata a la función del ventrículo derecho, ¿no? Algunas de estas válvulas son intrínsecamente abnormales porque tienen cleft, por ejemplo, cleft en el velo anterior de la tricúspide. A mí me ha capitado muchas veces de ver porciones de válvula Lorenzo, Lorenzo, te has quedado congelado. Dr. Bautista? How would you like to Yes. proceed? Bueno, doctor Justino, parece que el doctor Galetti se ha quedado congelado.
Estábamos escuchando su intervención muy interesante. Lo que más me ha gustado son las guías europeas con los factores de riesgo de mortalidad antes de la intervención del Norwood. Y mientras reconecta o no, pues si te parece, pasamos con tu intervención, Henry. Ok, muchas gracias. Yo voy a compartir mi presentación. Ok, entonces yo voy a hablar de la técnica percutánea de creación de una circulación tipo híbrida para los pacientes con ventrículos únicos, y voy a enfocar específicamente de hablar sobre los pulmonary flow restrictors, los dispositivos que colocamos en las arterias pulmonares para restringir el flujo de sangre dentro de los pulmones. Primero, vamos a discutir entonces la utilización de varios tipos de flow restrictors. Vamos a discutir la historia y la evolución de estos dispositivos y las técnicas para modificar estos dispositivos, estos implantes, y cómo modificamos la técnica de implantación, los problemas con la puesta y después cómo remover estos dispositivos. Vamos a discutir un caso y después discutir la posibilidad de otros dispositivos en el futuro. Entonces, conocemos muy bien ya la cirugía de Norwood del lado izquierdo. Del lado derecho aquí está el tipo de cirugía que hablamos, la cirugía de híbrida para Norwood, que consiste en una puesta de un stent en el canal arterial, la puesta de bands en cada arteria pulmonar y asegurar que la comunicación interauricular está adecuada. Entonces, esta técnica consiste en la puesta de bands, que normalmente es hecha con anillos de Gore-Tex alrededor de cada arteria pulmonar. La necesidad de mantener el canal arterial abierto puede ser, podemos obtener este resultado con tres maneras posibles. Primero, la puesta de stents autoexpandibles, stents de nitinol, o la puesta de stents que son expandibles por balón, o la utilización de prostaglandina a largo plazo para mantener el canal arterial permeable. Y después la técnica de atrioseptostomía para mantener la CIA abierta. Las áreas que son potencialmente problemáticas en la técnica de hybrid son cómo asegurar que la CIA se mantiene adecuada. Este problema es posiblemente lo más fácil de resolver. ¿Cómo asegurar que los bands en las arterias pulmonares son adecuados? ¿Cómo asegurar que el canal arterial se mantiene bien abierto, sin restricción cualquier? ¿Y cómo asegurar que no tenemos el problema de obstrucción del arco aórtico retrógrado, como se llama? Entonces, el problema de la puesta de stents es el siguiente. Ciertos pacientes tienen una coartación preductal, que significa una área de constricción por tejido ductal en la aorta, en la parte que perfusa de manera retrograda las arterias cervicales, cerebrales y coronarias. Y es una causa importante de mortalidad en pacientes que tienen la hipoplasia del corazón izquierdo y que no reconocemos el potencial para la obstrucción del arco aórtico retrógrado. Existen maneras por ecocardiografía de intentar detectar este problema, y aquí están ejemplos de casos buenos y casos que no son buenos. Cuando tenemos aquí el canal arterial y que miramos que el arco aórtico está bien abierto, es un caso razonable para puesta de stent, porque el stent puede atravesar la origen del arco aórtico sin causar estenosis del arco aórtico. Pero en ciertos casos
ciertos pacientes tienen ya una cierta constricción del canal arterial, aunque están recibiendo prostaglandina, y pueden desarrollar entonces una constricción también preductal que causa una disminución de flujo para el arco aórtico y las arterias coronarias, y es una causa de isquemia del miocardio. Estos casos que se detectan antes de cualquier tratamiento no son buenos casos para una estrategia de tratamiento de híbrido, y normalmente son tratados con un Norwood tradicional cirúrgico. Aquí están ejemplos de casos que fueron tratados que ya recibieron el stent en el canal arterial, pero se desarrolló o estaba ya presente la constricción del arco aórtico preductal, y que fueron tratados con una puesta de un segundo stent para asegurar que está bien abierto el arco aórtico. Es una manera aceptable de tratar ciertos casos de estos, pero necesitamos después también jugar si vale la pena la puesta de 2 stents, que puede complicar significativamente el tratamiento quirúrgico después para extraer los 2 stents. Ahora vamos a discutir de la técnica híbrida, que es completamente percutánea, sin utilización de bands en las arterias pulmonares. La primera descripción fue del grupo de Colorado, con la puesta de unos plugs hechos específicamente para regular el flujo pulmonar. Son plugs que fueron hechos por la compañía de Amplatzer, con 2 agujeritos dentro del plug, y estos fueron puestos en cada arteria pulmonar junto con la puesta de un stent en el canal arterial. Estos primeros tipos de reguladores de flujo pulmonar fueron difíciles de implantar. Necesitaban un sheath de 6 French, no catéter, un sheath de 6 French, que es muy más inflexible, con posibilidad de problemas hemodinámicos durante la puesta de estos tipos de reguladores de flujo pulmonar. La ventaja era que estos tipos de plugs eran bien estables, se amarraban bien en las arterias pulmonares por causa de el material de nitinol autoexpandible que se amarraba bien en las arterias pulmonares. La desventaja es que estos plugs se incorporaban en las arterias pulmonares y eran bastante difíciles de extraer después de más o menos 6 semanas. Entonces, fueron más como desfavorecidos, menos utilización, y desaparecieron este tipo de restrictores de flujo pulmonar. Ahora apareció otro tipo de dispositivo que se llama el microvascular plug, y nosotros utilizamos primero estos tipos de dispositivos para una intención de oclusión total de varias arterias o venas, y también para oclusión total del canal arterial. Fue la primera utilización de estos tipos de dispositivos en cardiopatías congénitas. Pero aquí están los tipos de dispositivos. Existe el MVP 3Q, 5Q, 7Q, 9Q. Los primeros 2 pueden ser colocados con microcatéteres, que son catéteres que pueden ser inserir dentro de un catéter de 4 French, pero el catéter de 4 French no necesita ir hasta las arterias pulmonares, solo el microcatéter. Los plugs de 7 o 9 necesitan un catéter de 4 o 5 French para ir dentro de las arterias pulmonares, para poder enviar esta prótesis dentro de la arteria pulmonar. Y la primera utilización de estos tipos de restrictores pulmonares fue por Dietmar Franz en el grupo de Gießen. Y como miran aquí,
Ellos modificaron este plug creando una grande abertura aquí para mantener algún flujo, porque estos plugs son hechos para una oclusión total. Entonces ellos crearon esta abertura, este hoyo dentro de la membrana de PTFE para asegurar que hay un flujo suficiente en cada arteria pulmonar. Y estos pacientes también recibieron el stent en el canal arterial. Siguieron estos pacientes con ecocardiografía para asegurar que tiene una aceleración adecuada en cada arteria pulmonar, y después mostraron que era posible también extraer estos plugs. Aquí tenemos otra publicación que muestra una utilización de un sistema de cautery para quemar una abertura pequeñita dentro de este plug. Y es esta técnica que nosotros utilizamos. Y ahora cada vez más estamos confiantes que la abertura necesita ser bastante pequeña, tal vez 1 o 2 milímetros, no una gran abertura, porque es difícil controlar el flujo pulmonar. Este grupo describió ciertos problemas. Aquí la migración de estos plugs es un problema real. Aquí está el plug cuando fue puesto la primera vez, y después de pocas semanas se deslocó dentro del ramo intermediano del pulmón derecho, que creó una abertura completa del ramo del lobe superior derecho. Y este paciente no tuve un control adecuado del flujo pulmonar. El segundo problema que este grupo mostró es el problema de la extracción de estos plugs de las arterias pulmonares y la consecuencia más tardía de este problema de extracción. Y aquí son los casos, el mismo caso aquí, el pulmón derecho con una estenosis en el sitio donde estaba el plug, y el pulmón izquierdo con una estenosis bastante severa que necesitó aquí una puesta de un stent en cada arteria pulmonar para resolver el problema. Y claro que este no es ideal para el futuro de los pacientes con cardiopatías de ventrículo único. Queremos las arterias con poca distorsión, arterias que pueden crecer bien, y la puesta de stents es un problema grave para estos pacientes. Entonces, es una cosa que necesitamos estar vigilantes para descubrir cuál es la mejor manera de resolver este problema en el futuro. Una publicación reciente describió la utilización de estos tipos de microvascular plugs como restrictores de flujo pulmonar, y como miran, este grupo creó 2 agujeros dentro del plug. Nosotros pensamos que es probablemente demasiado, pero ellos utilizaron esta técnica y describieron también 2 técnicas posibles para extraer estos plugs durante la cirugía próxima de estos pacientes. Una técnica es una técnica que es muy parecida con la técnica que utilizamos percutánea cuando estamos extrayendo cualquier dispositivo del corazón, es con un snare. Y ellos utilizaron un snare dentro de un pedazo de sheath para extraer este plug. La ventaja de esta técnica es que pueden colapsar completamente el plug para no estar tan adherido a la arteria pulmonar, y después extraerlo. Infelizmente, como el plug solo tiene PTFE en la primera parte del plug, la parte distal no está cubierta, y los alambres de nitinol se incorporan en la arteria pulmonar y son más difíciles de extraer. En ciertos casos necesitan extraer quirúrgicamente y en varios pedazos. Entonces, la posibilidad de distorsión de estas arterias pulmonares existe más tarde. En esta publicación, la misma, son 14 pacientes que fueron describidos. Solo uno tenía una cardiopatía congénita de ventrículo único. Los otros eran pacientes con problemas de shunt izquierda-derecha enormes. Para controlar el shunt, para intentar esperar más para la cirugía definitiva de estos pacientes.
y solo 4 pacientes recibieron un stent del canal arterial y 7 de los pacientes fueron enviados en cirugía y el plug fue extraído más tarde. Yo voy a terminar con una presentación de un caso de nosotros. Una niña de 13 días con 3 kilos, con no es una cardiopatía de ventrículo único, es un troncos arteriosos de tipo 2, con el arco aórtico interrumpido de tipo A y con una válvula truncal con insuficiencia moderada y una cosa muy extraña, una disfunción biventricular moderada o casi severa inmediatamente después del nacimiento, que es muy extraño. No era puramente por causa de un hiperflujo pulmonar, estaba presente apenas del nacimiento. Entonces no estábamos seguros qué estaba pasando con el paciente y queríamos intentar esperar más para la cirugía completa. Y decidimos entonces de controlar el flujo pulmonar con los microvascular plugs. Estábamos conscientes que no sería una paliación a largo plazo porque también el paciente tenía el arco aórtico interrumpido, entonces no sería muy práctico estar con prostaglandina a largo plazo. Queríamos una paliación de pocas semanas apenas. Y el problema que también se presentó con este paciente, tenía un trombo bastante grande entre el aurículo derecho alrededor de una línea central. Entonces, no queríamos causar una embolización de este trombo y decidimos entonces desarrollar otra manera de colocar los dispositivos en las arterias pulmonares sin deslocar este trombo del aurículo derecho. Entonces, utilizamos una técnica que describimos nosotros la primera vez, que es una técnica de acceso a la arteria carótida percutánea, enteramente percutánea, sin cut down. Y es una técnica que utilizamos ahora con mucha frecuencia para muchos casos como valvuloplastías aórticas en recién nacidos, stents en el canal arterial y en este caso la puesta de restrictores de flujo pulmonar. En el angio-TAC descubrimos que la arteria pulmonar derecha estaba bastante grande, proximalmente 8.5 milímetros, y antes de la primera bifurcación, un diámetro de casi 6 milímetros. La arteria pulmonar izquierda con un diámetro de 6.4 milímetros proximalmente y distalmente 4.8. Entonces tomamos la decisión de preparar los microvascular plugs y aquí está un video describiendo cómo hacemos la preparación. Y aquí está la técnica utilizando un cautery device para quemar una pequeña abertura. Existen otras técnicas, podemos utilizar una navaja, un balón para estirar un hoyo pequeño. Pensamos que tal vez un balón puede causar un hoyo más lineal que puede encoger otra vez y entonces quemando esta abertura tenemos más confianza que va a se mantener abierta. Y aquí entonces está la primera angiografía en la aorta ascendente, en el truncos arteriosos, y miramos las arterias pulmonares. Y aquí está la primera angiografía en la arteria pulmonar derecha. Y la puesta del primer plug, escogemos el plug de 9 porque la arteria está casi con diámetro de 9 milímetros. Y como miran, el plug está primero bastante compresado y después cuando jalamos un poquito se expande más porque estaba dentro del lobe mediano primero y después jalamos un poquito para traerlo para la parte proximal. Y la angiografía después muestra que estamos con una reducción importante del flujo dentro del pulmón derecho. Estamos contentos con este resultado. Del lado izquierdo, aquí está el angio y después la puesta del plug. Tenemos la ventaja de poder implantar estos plugs con un catéter de 4 French
que es muy flexible, y también de poder tomar una angiografía, una inyección de contraste antes de largar el dispositivo, porque podemos inyectar alrededor del alambre que amarra el dispositivo. Después, cuando estamos satisfechos, podemos desenroscar el alambre y largar la prótesis. Y aquí está la fluoroscopía. El plug está todavía bastante compresado, no estamos muy contentos con la forma de este plug, y es un problema que descubrimos más tarde que causó un problema para el paciente, porque el paciente continuó con un hiperflujo pulmonar y el plug del lado derecho salió bastante distorcido porque la parte distal estaba todavía ligeramente dentro del lobe mediano y el plug no se expandió completamente, entonces había bastante flujo alrededor del plug. Del lado izquierdo, el plug estaba perfecto, bien expandido, con el hoyo que se mira aquí, que permaneció, y los dos salieron con facilidad, pero fue solo 13 días después de la puesta de estos plugs. No hubo cualquier complicación al nivel de las arterias pulmonares durante la extracción de estos dispositivos. Infelizmente, el paciente no sobrevivió. El trombo dentro del aurículo derecho, no estábamos seguros cuál fue la causa inicialmente, pero después de la cirugía de corrección de la interrupción del arco aórtico y de la corrección del troncus, el paciente desarrolló trombos en todos los lados del corazón, un gran trombo sobre la válvula mitral, en otras partes del corazón también, y descubrimos después del paciente fallecer que tenía una condición genética, el methylene tetrahydrofolate reductase deficiency, MTHFR, que es una condición que causa una predisposición para trombos. ¿Cuáles son las cuestiones que todavía no están esclarecidas en este tema? ¿Cómo que vamos a resolver la migración de estos plugs? La migración es más probable si el plug no es suficientemente grande, pero tenemos también la posibilidad de poner más que un plug en cada arteria pulmonar. La cuestión es una técnica aceptable de poner plugs distales dentro de la arteria del lobe mediano o inferior o superior. Ciertos médicos están poniendo 2, 3 plugs en cada arteria pulmonar. Para mí, yo estoy con dudas que esta es una buena técnica porque causa una extracción más complicada más tarde, y tratamientos en los ramos pulmonares distales o quirúrgicos o por técnicas percutáneas son cosas más difíciles y más problemáticas para la evolución del paciente más tarde. ¿Y cómo que vamos a calcular el shunt adecuado para estos plugs? ¿Cuál es la cantidad y el tamaño de cada agujero que debe ser en cada prótesis? Y también debemos estar conscientes que muchas prótesis de estas se mantienen con un flujo alrededor de la prótesis, no solo a través del agujero que creamos. Y cuál es el tiempo aceptable para mantener estos plugs dentro de las arterias sin causar una incorporación demasiada dentro de las arterias pulmonares, que puede causar después un riesgo de distorsión de las arterias pulmonares durante la extracción de estos plugs. ¿Y cuál es la mejor técnica de remover estos plugs? ¿Es un snare? ¿Es remover con maneras quirúrgicas? ¿Y cuál es el largo plazo, el resultado a largo plazo en las arterias pulmonares? Para mí es la cuestión la más importante. Podemos disminuir la morbididad durante la puesta de estos plugs en comparar con una cirugía de pecho abierto con bands, pero si estamos
más tarde necesitando otras intervenciones en las arterias pulmonares y tenemos una distorsión importante más tarde, probablemente no vale la pena poner estos plugs si las arterias están distorcidas más tarde. Entonces es una cuestión que necesita ser todavía resolvida. Hay una compañía que está desarrollando unos plugs, es una compañía que se llama Starlight aquí en San Diego, que es una compañía que está creando varios tipos de dispositivos para enfermedades congénitas y están desarrollando ahora un tipo de plug hecho específicamente para esta utilización y vamos a ver cómo evoluciona este nuevo dispositivo que están desarrollando. Es todo y estoy listo para cualquier preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Henry. Como siempre, una presentación espectacular. Vamos a dejar que el doctor Galetti termine muy rápidamente porque todavía nos queda Lorenzo, el doctor Masio. Entonces, mientras pone la diapositiva, Henry, realmente impresionante tu presentación, como siempre. Me ha encantado el stent a través del stent del PDA para evitar la coartación retrógrada del arco. Y bueno, nuestra experiencia es un poco similar. Siempre el plaque de la pulmonar derecha, por cuestiones que se me escapan, anatómicas, siempre es un poquito el más complicado, ¿no? El que no queda bien, el que migra más fácil y el que da un poquito más de complicación, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar al doctor Galetti y ahora ya comentamos un poquito en más detenimiento y te hacemos preguntas más detalladas. Lorenzo, ¿estás dispuesto? Lo siento, sí, estoy, ¿me escucháis? Sí, te escuchamos, vemos las diapositivas. Por favor, sé breve, que queda todavía el Vale, doctor vale, Macho. esa era la diapositiva en la cual se paró el todo, era justo para repilogar. La tricúspide es un asunto porque la tricúspide puede tener problema anatómico y funcional. Y muchas veces los dos coexisten en el mismo paciente. De toda manera, la tricúspide es crucial por la sobrevivencia del niño. Lo es cuando la insuficiencia tricúspide es muy severa ya en época neonatal o lo es cuando se desarrolla. Esto ha sido bien demostrado en ese estudio que viene de Boston. Como veis, los pacientes que tienen problemas, que tienen insuficiencia tricúspide, que se puede lograr a una reparación, tienen una supervivencia igual a los de los otros pacientes. Lo que no es verdad cuando la tricúspide sigue siendo insuficiente. El último problema son las ramas pulmonares. Como hemos dicho antes, lo que se ha evidenciado con el sano, que los pacientes presentan una incidencia superior de problemas en las ramas pulmonares. Pero el problema no es solamente en las ramas pulmonares. Aquí vemos al empiezo de mi presentación sobre el factor técnico. El problema es que la reconstrucción, como vi ho dicho all'empiezo della presentazione, è una reconstrucción tridimensional. No es la rama pulmonar per sé, ma è de lograr buscar una arquitectura en el tórax en la cual, por ejemplo, no se exagera con la ricostruzione della aorta ascendente nell'arco por dar lugar al desarrollo de la arteria pulmonar izquierda. Así es un conflicto de espacio que se genera. Eso, como decía antes, venía al primer punto de mi charla, en la cual discute que l'operación de Norwood è un'operazione tecnicamente demanding, no solamente por el éxito inmediato, ma también por el futuro del niño. Por muchos años, sobre todo en Europa, se discutía tanto en muchos países, ad esempio Francia, si merecía la pena de poner tanta energía, tantos recursos, etc. Esta es una diapositiva que robé a Norwood hace años
tenía a resumir lo que han sido los beneficios, él le llamaba los PIN benefit, ¿no? Los beneficios que se generan al lado de una procedura. El procedimiento de Norwood ciertamente ha contribuido al desarrollo y a la mejora de una serie de factores que aquí veis listados. Por esta razón, probablemente ha sido justo empezar, continuar y mejorar los resultados del tratamiento del corazón izquierdo hipoplásico. Gracias. Muchísimas gracias, Lorenzo. Dr. Mascio, we are ready for you when you have a chance. Sure thing. Thank you. Let me share. Okay, I want to thank the STS and Victor, especially since I'm not fluent in Spanish, so I appreciate everybody's patience. So I'll be discussing current outcomes of the Norwood procedure. I have no relevant financial disclosures, and I'll be discussing really three things. One, the largest retrospective study of stage 1 Norwood. I'll also be discussing some work we've done with a publicly available database. And then finally, we'll look at the STS congenital heart surgery database, the latest fall harvest information on the Norwood. So we've seen this earlier today. I won't spend a lot of time on it, but in the 1980s, Dr. Norwood wrote up his success with the stage 1 palliative operation that we're all very familiar with. You know, it involves combining the pulmonary artery to the ascending aorta, doing a septectomy, and placing a shunt. And what strikes me is that we still do this essentially the same operation today. There have been a couple of modifications, reintroduction of the RV to PA shunt, as was described earlier. Dr. Norwood did RV to PA shunts long before Dr. Sano wrote his experience, and of course the hybrid stage 1, which we just heard about. So first, like I said, the three things. The first thing is a single institution study that I was privileged to be part of. Dr. Pizarro participated in some of these operations, and so we looked at nearly 1,700 Norwood procedures over 30 years and asked the question if survival has somewhat plateaued. And so we looked at 6 different eras. Each era was 5 years in length. Logistic regression was used for the statistical analysis. And I'll just give some highlights here. There was no significant difference based on anatomic subtype of HLHS. And what we found using the best fitting multiple covariate model was that anomalous pulmonary veins, the era of operation, a younger gestational age, and race other than African American or Caucasian were risk factors for mortality. And so here you see the mortality by era. Era 1, it was 40.4%. And then you see in the most recent era, it was 15.7%. And so if you look at eras 1 through 3, the average was 34.2, and eras 4 through 6, the mortality somewhat plateaued, averaging 13.9%. We also looked at risk factor burden and the mortality. And so mortality for patients that had 3 or more risk factors, that has generally decreased over time, but it still remains significant in the most recent era. And so what strikes me is today, if you have a Norwood patient really with no risk factors, so born at term, good function, no TR, no genetic syndrome, etc., the mortality is quite low. It's less than 10%, 5-6%. However, with 3 or more risk factors, you can see that even in the most recent era, it's 25%, and that is quite high.
Moving on to sort of a publicly available database that we recently published. We looked at the KID database. It's publicly available. We looked at 2 years, 2016 and 2019. We examined all benchmark operations for outcomes. We excluded left thoracotomy coarctation and simple VSD, just so we included quote unquote real congenital centers. And just one extra slide on this is that, so for the whole cohort, you can see that the mean mortality for the whole cohort was 1.9%. And this is breakdown, these programs are broken down by volume. And you can see green, gold, and red on each side of the red line, indicating that there are quality programs of all sizes when you look at the whole cohort. And even when you look at something as complex as the Norwood, you see green, low volume centers, gold, medium volume centers, and red, sort of higher volume centers on the, to the left of the mean mortality line. And the KID database had a mean mortality for the Norwood of about 11.3%. So again, I think we found that all size programs can be successful, not with just simple operations, but with also complex operations. So let's move on to the STS congenital heart surgery database. So this is table 1, if you will. This is from the fall 2024 harvest, and this includes all operations. And I just wanted to point out that if you look at the last 4 years, the average mortality is 2.69%. So in the KID database, we had about 2%. So that's somewhat congruent with the STS database. So 2.69%. And then looking at the Norwood specifically from this fall harvest. So the median mortality for the Norwood operation in the most recent congenital heart surgery database harvest was 10.6%. So that's 4 to 5 times higher than 2.6%, what I just showed you for the whole cohort. The median post-op length of stay is 53.5 days. Almost none of these patients are extubated in the operating room. Many of them have their chests left open for a day or so. The median time to extubation is 5.75 days. The median age at the time of operation is 5 days. Bypass time, 164 minutes. Cross-clamp time, 71 minutes. So as far as morbidity and mortality are concerned, 17.2% require post-op mechanical circulatory support, so, ECMO. Nearly 1 in 5 have an unplanned cardiac reoperation. Nearly 1 in 5 have an unplanned postoperative cath. And nearly 15% have a cardiac arrest. And so, in conclusion, the Norwood operative mortality has significantly decreased over the past, really 40 years now. However, it has somewhat plateaued over the last 15 years. And so the thought is that, have we improved perioperative care, was mentioned earlier, to the point where really we're down to unmodifiable patient factors. So we cannot change if a patient is born at 34 weeks or 1.9 kilograms, or if they have a genetic syndrome. Perioperative care has improved greatly. It was mentioned in an earlier talk that perioperative care probably has been the largest contributor to these improved outcomes. And like I said early in my talk, we do the same operation that Dr. Norwood proposed in the 1980s. So something's changed. The operation has not changed a whole lot. Norwood operative mortality remains high when you compare it to other forms of congenital heart disease, despite it having decreased. So, I showed that the latest STS data shows that it's about 10%, whereas for all other operations together, it's 2.7. Postoperative morbidity and reintervention are very common. So 15%
for cardiac arrest and ECMO. And again, 20% or 1 in 5 either have an unplanned cath or an unplanned reoperation. And then finally, programs of all sizes can have success with the NORUD procedure, but this requires certain elements that the STS and the Congenital Heart Surgeons Society are trying to tease out. Some important things that have come to light, and we've had some offline discussions, are experience. So surgeons' experience with the procedure, a cardiac ICU experience with single ventricle physiology, involvement of key stakeholders. So not just participation of an experienced surgeon, but a surgeon that checks in with the unit daily or a couple times daily on these patients, and then perhaps even protocols or guidelines, I suppose is probably a better word, to help guide perioperative care to help mitigate some of the issues with nursing turnover that we all see and things like that. So again, I want to thank the STS and thank Victor. This has been a really great webinar. Thank you, Christopher. I really appreciate your presentation. We have talked offline about how important it is to put out data and not opinions about how institutions can do regardless of the volume, and especially having into account that the vast majority of the institutions in the US are low volume as per STS definition. So I really appreciate your work on that topic. Bueno, ahora ya voy a hablar para todos. Vamos a pasar directamente a la discusión porque al final nos hemos comido, como casi siempre, un poquito el tiempo. Y yo tengo dos preguntas importantes, una para todos, ¿no? Hemos hablado del Norwood híbrido, hemos hablado del Norwood convencional, hemos hablado de los factores de riesgo. Yo me gustaría... Tenemos gente que trabaja en instituciones de alto volumen, bajo volumen, en Europa, en Estados Unidos. Yo quería saber de todos y cada uno de los ponentes, ¿cuándo en cada institución se hace un Norwood híbrido o se hace un Norwood convencional, teniendo en cuenta que hay instituciones que hacen Norwood híbrido a todos los pacientes y otras instituciones que prácticamente a todos los pacientes hacen Norwood quirúrgico? ¿Cuál es vuestra experiencia y cuáles son vuestros candidatos para un híbrido versus una cirugía convencional? Y empiezo por el doctor Pizarro, siguiendo el orden del webinar. Sounds good. Now, in English or in Spanish? ¿En español? Dilo en español y más yo que hable en inglés. Mira, yo creo que la evolución de esto ha sido tal y un montón de lecciones se han aprendido, y creo que el análisis de la información, como sobre todo de gran volumen de información, como registros y tal, que ha presentado Christopher, es súper útil. Y vemos que esto ha mejorado mucho, de manera que lo que yo he aprendido a través del tiempo es que, en general, si tú puedes hacer una operación de Norwood con un shunt sistémico pulmonar y lo puedes sobrevivir, esos pacientes en general les va mejor. Tienen menos reintervenciones, tienen menos problemas con las arterias pulmonares, tienen menos problemas con colaterales, pero tienen que sobrevivirlo. Y eso, como dijo Lorenzo, requiere de un nivel un poco más sofisticado de cuidado postoperatorio en la unidad de cuidado intensivo. ¿No es cierto? Ahora, la otra lección que creo que he aprendido es el hecho de que el procedimiento híbrido es útil en algunos casos cuando puede solucionar problemas que requieren de atención inmediata, como por ejemplo un niño que nace con un ano imperforado, o atresia duodenal, o una fístula traqueoesofágica que requiere de una intervención y tal, o de cuidado, o un niño que tiene contraindicación para anticoagulación porque tuvo, no sé, una hemorragia intracraneana, que obviamente que no es grado 4, que va a ser devastadora, sino que una cosa más leve, pero que claramente tiene contraindicación de anticoagulación. En ese caso, un procedimiento híbrido te sirve para poder posponer y mantener un problema paliativo, una solución paliativa. El otro es el niño que tiene una indicación de trasplante porque tiene disfunción ventricular severa o que tiene una válvula tricúspide que filtra mucho y que tú dices, bueno,
la opción de trasplante probablemente es lo mejor, y dado la escasez de donantes y el tiempo de espera, que puede ser hasta de un año, procedimiento híbrido también te ayuda a poder mantener a ese paciente bien y sin los, ¿cómo se llama? Los efectos secundarios de prostaglandinas y todo. Pero sí el paciente que tiene un síndrome genótico, o el paciente que tiene muy bajo peso, estamos hablando menos de 2 kilos, o el paciente que tiene disfunción de órganos importante que no se recupera, esos pacientes puede que tú los puedas mantener un periodo de tiempo, pero eventualmente no les va a ir bien, de manera que el procedimiento híbrido no es el ideal. Y yo creo que tanto como en el estudio de la sociedad congénitos, donde o te abocas al híbrido o te abocas a la cirugía, creo que los grupos que quieren hacer paliación con procedimiento híbrido, como la gente de Columbus, ellos están embarcados en eso y se han dedicado. El problema es que cuando tienes que hacer un salvataje a un Norwood, en general estás en una desventaja porque el volumen y la frecuencia de esa cirugía puede que sufra. De manera que el híbrido, a mi modo de ver, tiene indicaciones precisas hoy en día, pero la cirugía de Norwood, sin lugar a duda, que tiene ventajas en el sentido de que tú puedes minimizar el número de reintervenciones y puedes tener un paciente en mejores condiciones para llegar a Fontana. Una pregunta muy específica, Cristian. Yeah. ¿Cuánto tiempo dejas al paciente con los bandings si le vas a hacer un híbrido? ¿Lo dejas 2 o 3 semanas hasta estabilizarlo del periodo perinatal donde está más inestable y antes de que tengas fibrosis en la arteria pulmonar le haces el Norwood? ¿O lo dejas 3 meses y ya después le haces un Comprehensive Stage 2 y le haces el Norwood y un Glenn? ¿Cuál es tu práctica? En general, te diría yo que Norwood y a lo mejor defer o delayed Norwood, si hay que solucionar alguna cosa en lo agudo, pero eso debería ser no menos de 3 semanas, o sea, no más de 3 semanas. Y luego sacar esos banding y hacerle una cirugía convencional y luego seguir a los 4 o 6 meses. Lo que dijo el doctor Justino, entre paréntesis, la presentación me pareció extraordinaria por el balance en cuanto al entusiasmo con la realidad que ¿cómo se llama? Que se presenta con este proyecto, ¿no es cierto? Que es el dispositivo. Y el problema es que el dispositivo en un animal ventricular como un tronco es completamente diferente del ventrículo único, donde va a tener que hacer una conexión cabo-pulmonar, y donde cuando tú destruyes el endotelio, eso es un desastre. Ok. Muchísimas gracias, Cristian. Lorenzo, tu opinión sobre híbrido versus cirugía convencional. Mira, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Cristian. Creo que vamos a estar de acuerdo todos nosotros. Yo personalmente desde años me convertí a sano porque es bastante más sencilla. Estos enfermos ya no le miran en la UCI, ¿ok? Y después tengo dos reflexiones. L'íbrido, así como nació híbrido Comprehensive Fontana, que fue una política adoptada aquí en Bambino Gesù, no ha generado un número consistente de enfermos con hipoplasia poco desarrollada ramas pulmonares, porque la idea de tener estos enfermos con mucho tiempo con cerclaje, 6 meses, es muchísimo. Si tú haces Glenn muy temprana, puede ser que funciona, pero las ramas pulmonares no se desarrollan. Eso es personalmente mi opinión. Si quieres una receta, te digo, por encima de 2,5 kilos y sin problema son todos Norwood. Por debajo de 2 kilos son híbrido, ma como puente a Norwood. En el medio vamos un poquito a individualizar los casos. El otro problema son los enfermos que ha dicho Cristian, los enfermos que nunca van a estar buen candidatos por Fontana, ¿no? Aquí, por mala suerte, en Europa es un verdadero problema porque el programa de trasplante
En el primer año de vida no es que no está desarrollado dal punto de vista técnico, pero no hay donantes. Es muy difícil pensar de tener enfermos, por ejemplo, con una política como hace Miami, ¿no? Por los enfermos a riesgo de híbrido, que hacen híbrido y ponen VATS. Pensar de tener un VATS en enfermos de ese estilo por 2 o 3 años, a mí personalmente me viene un poco en salida. Esta población de pacientes, a mi manera de ver, es la que más sufre. Muchos enfermos polimalformados con hipoplasia del corazón izquierdo ya no tenemos, no tenemos, ya no le vemos más, porque todos esto en Europa tienen interrupción de embarazo. Aquí sí que se ven. De hecho, el último caso que hicimos nosotros, que hicimos un híbrido, fue lo que ha comentado Cristian, un niño que nació con atresia fístula traqueoesofágica y atresia esofágica. Por supuesto, le hicieron la operación del esófago y de la fístula a los 5 días de vida y ya pues le pusimos un banding y estamos esperando para eso. O sea que sí, aquí sí que se ven ese tipo de niños. Perfecto, muchísimas gracias. Henry, tu opinión es muy importante porque aquí estás con el enemigo, ¿no? Solo tienes cirujanos alrededor, Henry. Entonces queremos que nos comentes tú como intervencionista, tú cómo ves el tema del híbrido. Ahora mismo estuvimos hace poco en el Congreso de la Sociedad Americana de Cirugía Cardiotorácica y el grupo de Colombia es muy agresivo, como han comentado, con el híbrido. Incluso comentaban los beneficios de no hacer cirugía en el periodo neonatal, cirugía con perfusión cerebral, cirugía complicada, como el Norwood, los beneficios de hacer el híbrido y expandirlo a más pacientes para evitar esa anestesia general y esa cirugía en el periodo neonatal. ¿Cuál es tu opinión, Henry? Primero, sí, estoy de acuerdo que tienen sus beneficios de evitar la cirugía en periodo neonatal, pero el nivel de exactitud que debemos tener para poner estos restrictores de flujo pulmonares con una exactitud de saber exactamente cuál es la presión distal en las arterias pulmonares es muy diferente en los pacientes con ventrículos únicos de los que tienen shunts de izquierda a derecha con anatomías biventriculares. Los que tienen anatomías biventriculares, si no tenemos una presión perfecta, tenemos una presión de 25 30 en las arterias pulmonares, las consecuencias no son tan graves en una circulación biventricular, pero en una circulación univentricular tenemos que tener una exactitud tan alta de la puesta de estos plugs para asegurar que no tenemos hipertensión pulmonar, hiperflujo pulmonar. Es tan complicado que para mí, yo pienso que en estos momentos necesitamos utilizar esta técnica más para los pacientes de alto riesgo y no utilizar esta técnica en todos los pacientes que tienen bajo riesgo para una cirugía de neurólogo. Es mi opinión. Y te hago una pregunta, con esos problemas que hemos hablado, por cierto, esa técnica que describes de ponerlo en un tourniquet y sacarlo es lo mismo que se hace cuando para las TAVIs aórticas que se pegan a la pared aórtica, es lo mismo, se pasan suturas y al final se le mete por un torniquete para que salga el stent, se comprima y salga, ¿no? Es muy parecida a la técnica. Mi pregunta es, entonces tú, con lo que te entiendo del problema del endotelio, cirugía univentricular, necesidad de Glenn y Fontan, en pacientes neonatales que requieran un híbrido, ¿tú estás todavía más a favor de los banding quirúrgicos y el PIRIE stent intervencionista en lugar de todo intervencionista? ¿O cuál es tu opinión, Henry? Sí, depende de la discusión con el cirujano. Si el paciente necesita una paliación a corto plazo, unas pocas semanas, podemos hacer o percutáneo o con banding. Pero si es una paliación más a largo plazo, me preocupa mucho la distorsión de las arterias pulmonares y la inseguridad de saber si las presiones están adecuadas o no distales. Entonces, para mí, yo tengo más preferencia en los bandis. Si el cirujano está de acuerdo y piensa que puede hacer esta cirugía con un nivel de riesgo aceptable. Perfecto, muchas gracias. Christopher.
Yeah, so Doctor, so, no, thank you. So yeah, our approach, I think it's pretty similar. So standard risk patients, term, good function, no AV valve regurg. We do, surgical Norwoods on those patients. Very high risk patients, we do hybrids. So in fact, we just had a patient born HLHS, obstructed veins, 33 weeks, 1.8 kilo. We stented the vertical vein and did a cath lab Norwood. So ductal stent and flow restrictors. I think it's the ones in the middle that are challenging, and we often will use flow restrictors as a bridge. So we'll keep those patients on Prostin. So maybe they have a couple of risk factors, and we want to see if can we extubate the child and get them on full feeds, and then I feel better about operating. So those patients will put flow restrictors in, perhaps keep them on Prostins for a few weeks and see. So those, I think, and it's hard to in one statement account for every possibility, but that's our general approach. And I'm a fan of flow restrictors. We've had quite a good experience with them. We've probably done it somewhere between 6 and 10 patients. And for our size program, that's a lot. Truncus interrupted arch, HLHS, and I've taken them out as late as 6 or 8 weeks, and they do rough up the endothelium, but perhaps we've just gotten away with it. And as was mentioned by Henry, maybe it's just too early to know the long-term issues, but so far so good. They come out, the endothelium's a little bit roughed up, but those patients have done well. We've also, in the right lung, we've had to place one in the right upper lobe and one for the right lower lobe pulmonary artery. That's worked fine. It's a long reach from the MPA, but you can still reach the distal restrictors. And we've also had one in the cath lab in the left pulmonary, or actually 2 in the left pulmonary artery place, and then they embolized a little bit distally. And so the left upper lobe was not protected. And we found that it's hard for a patient to overcirculate to just one lobe. So if the right one is in proper place and the left one has at least one lobe protected, that we were able to extubate those children, feed them, grow those 2 children, and then ultimately, I think they were both truncuses maybe, and do the repair, and we didn't see any consequences. perfect, thank you. Mira, estamos fuera de tiempo, pero yo no me puedo resistir a hacerle una última pregunta. Por favor, contestarme los 4 de manera rápida. A lo largo de la discusión, todos hemos al final dicho que para pacientes normalmente hacemos sano, porque el VT shunt, sobre todo en instituciones de bajo volumen y para el cuidado posoperatorio, es más peligroso, ¿no? Yo últimamente llevo utilizando ya muchos años el shunt ring reinforced shunt, el shunt que haces una mínima ventriculotomía prácticamente muy pequeña y clavas el shunt en el ventrículo derecho. Y en mi experiencia personal es una cosa que ha cambiado la operación, porque ya no tienes que estar cortando todo el miocardio, escarbando ahí, y los pacientes se hacen muy bien. Entonces, quería saber si a vosotros lo habéis aplicado y si os parece una diferencia importante con respecto al sano habitual o al VT shunt habitual. Y luego, desde el punto de vista de la inmunidad mixta, quería que Henry me dijera brevemente si los retos que le produce este tipo de shunt con respecto al sano convencional o al VT shunt convencional. Gracias. Cristian, por favor. Mira, yo creo que no es una cosa individual y depende de qué es lo que te funcione para ti. Yo he hecho ambos, creo que no hacen ninguna diferencia. Es lo mismo que cómo manejas la aorta en atresia aórtica, anastomosis lateral o la reimplantas. Es lo mismo, lo que te funcione, que no se obstruya. Yo creo que es una cosa individual y cada uno tiene sus ¿no es cierto?, diferentes técnicas de acuerdo a la destreza y a lo que le acomode más y a lo que te resulte, de manera que no creo que haya una respuesta única que diga, no, esto es infinitamente superior. Hay gente que pone una válvula, no tiene ninguna diferencia. Yo jamás he puesto una válvula en la vía y la sobrevía a nosotros es tan buena como los mejores lugares, de manera que no, yo creo que soy individual. Perfecto, muchísimas gracias, Cristian. Yo tampoco pongo válvula. Lorenzo. Yo hago Dunk Technique, está desde más de 10 años desde que fue disponible este tipo de conducto.
creo que objetivamente sea más sencillo, porque antes tenía que cortar más músculo. Si hay beneficio o no, no lo sé. No hemos pensado el último año que yo estuve en Bérgamo a ver si había algún indicadores de función ventricular regional, si esto podía hacer diferencia, pero no tengo datos por eso. Esto, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí me parece también bastante más sencillo que el sano habitual, pero bueno, también intuitivamente cortan menos músculo, ¿no? Esperas que la función por lo menos no sea peor. Eso es. Cortan Eso. menos músculo. Pero bueno, muchas gracias, Lorenzo. Henry, ¿qué piensas tú de este tema? En relación a las necesidades de intervenciones percutáneas. Y sí, para ti, ¿qué es más fácil cuando haces una intervención percutánea? ¿Un sano clásico, un sano con dunk technique, el que lleva el anillo de reforzado, o un BT shunt? Si tienes que intervenir las ramas pulmonares de un paciente con un Norwood, ¿qué tipo de shunt te resulta más cómodo para tu trabajo? Las intervenciones que yo tengo experiencia, lo más comunes son las intervenciones en sanos que tienen una estenosis proximal. Entonces, en estos casos no es demasiado difícil colocar un stent y este stent va a ser removido completamente con el sano más tarde y no va a causar problemas en el miocardio. Entonces, para mí, cualquier técnica de sano no cambia mucho la técnica percutánea para corregir cualquier estenosis proximal. Las estenosis distales son más complicadas. Tenemos casos de sano con el conducto del lado izquierdo de la aorta, otros del lado derecho de la aorta y ciertos casos cuando el shunt es un poco corto, con el crecimiento del paciente jala la bifurcación de las arterias pulmonares anteriormente y causa una stretching de las dos arterias pulmonares y una bifurcación muy aguda. Estirada, sí. Y causa como un tipo de carina dentro de las arterias pulmonares a la función del shunt. Y esta es una cosa difícil de tratar. Yo prefiero no poner stents bifurcados en cada arteria pulmonar. Yo tengo experiencia en hacer estos, pero es siempre con discusión con mis cirujanos para no distorcer las arterias, no empeorar la situación para el paciente más tarde. Entonces es una discusión activa siempre con el cirujano cuando la estenosis es distal en las arterias pulmonares. La estenosis proximal no creo que vaya a afectar al paciente más tarde, entonces es algo que podemos tratar en el laboratorio de cateterismo con menos preocupación. Muchísimas gracias, Henry. Y por último, Ralph, can you go ahead now, please? Dr. Macho? Christopher. Sure. Yeah, Christopher. Yeah, Sorry. so we use Sano type shunts most of the time. A dunk technique on the ventricle, third ring at the epicardium. The distal, I put a patch on the pulmonary artery, punch a hole, and then I cut the shunt flush with a ring, and I suture the ring. I put the sutures around the ring to that hole punch, and that ring kind of will stent that open. So I don't suture it to the PTFE. But you can't really purse string a ring. And so I found that a reproducible way. I've been BTT shunts have caused me so much chest pain over the years. I try to avoid them at all costs. And in fact, when I need to do a systemic to pulmonary shunt, I usually do a central shunt just because I think there's higher flow. So from the ascending aorta to the main pulmonary artery. Now in a Norwood, I would do a traditional BTT shunt, but I just don't. I've had too many shunts post-operative date 25, 35, just thrombose, and the patient crashes on ECMO. I just don't trust them. And so Sanos don't, they just don't clot ever. And so I think once you find a reproducible technique, but I do recognize that long-term, right, it's a ventriculotomy. There's some studies have shown function issues. You're creating an insulator, which could cause
rhythm issues. And so it's, I think there's no perfect technique in my opinion. Ok, thank you. Muchísimas gracias a todos. Nos hemos pasado 15 minutos del tiempo. Os quería felicitar porque llevamos ya 2 años con esta iniciativa y yo creo que este es uno de los mejores webinars que hemos hecho nunca por la calidad de las intervenciones que hemos tenido y la calidad de los ponentes. Muchísimas gracias a todos. Recordaros que esto es un webinar parte de una serie que se llama Latin Hard Rounds, que estará disponible en unos días en la web del STS y que permanecerá ahí como recurso educacional permanente. Muchísimas gracias a todos y que tengáis buena tarde o buena noche, dependiendo de donde estéis. Y de nuevo, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias. Goodbye. Gracias. Adiós.